al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amados hermanos, sean ustedes bienvenidos al disfrute del alimento diario. Estamos en la serie Nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo. El tomo Sea un canal de la gracia de Dios, por André Don, Miguel Ma y Pedro Don. El título de la semana: Morada de Dios en el Espíritu. Hoy viernes veremos el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oh Señor Jesús, y aquel Verbo fue hecho carne. Oh Señor Jesús, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La sabiduría de Dios para salvarnos. Como vimos anteriormente, al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el pecado entró en el mundo y con él la muerte. El hombre se volvió carne y ya no dependía más de Dios. Para solucionar tanto el problema de la carne como del pecado, el Señor vino en carne. Juan capítulo 1, verso 14 dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Carne es un término negativo, se refiere al hombre caído. Para que Dios pudiese salvar al hombre de esa condición, Él envió a su propio Hijo para volverse carne. Sin embargo, queda una duda. Si Jesús llevó sobre sí la carne del pecado del hombre caído, entonces, ¿tiene pecado? La Biblia afirma que no. Al respecto, leamos el libro a los Romanos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Todos los hombres tienen carne y sangre. Para salvarnos, el Señor también participó de la carne y de la sangre. Esto podemos ver en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Tomando la carne, ciertamente sería contaminado con su naturaleza pecaminosa. Pero veamos lo maravilloso que Pablo dice. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 3. Observe la expresión, en semejanza de carne de pecado, en este versículo.
Vamos a explicar eso con una ilustración. Imagine una circunferencia que representa la carne del hombre. El contorno de la circunferencia es la semejanza de la carne del pecado, y el contenido de este círculo es la carne de pecado. Jesús no participó de la carne de pecado, sino de la semejanza de la carne de pecado. Cuando fue a la cruz, Él llevó la semejanza de la carne pecaminosa, y el contenido también fue junto, porque Dios puso los pecados de todo el mundo en Jesús. Sin embargo, solo tenía la semejanza. Cuando Jesús fue a la cruz, llevando la semejanza de la carne pecaminosa, Dios destruyó al pecado en la carne. Esta es la sabiduría de Dios. Cristo no participó del pecado, pues vino solamente en semejanza de carne de pecado. Pero cuando fue a la cruz, Dios condenó en la carne al pecado. Romanos capítulo 8 versos 4 y 5 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que se inclinan por la carne tienen una mente que solo piensa en las cosas carnales, pero cuando tenemos una mente renovada, pensamos en las cosas de Dios. Fue de esta manera que en la carne Jesús abolió la ley de los mandamientos en forma de ordenanzas. El hombre religioso está atado a formas, rituales, costumbres y prácticas de adoración a Dios que solo causan división y enemistad. Uno tiene una práctica en la reunión y otro tiene otra. Eso causa división y enemistad. Es por eso que no debemos quedarnos atados a rituales en las reuniones. Dejemos que el Espíritu tenga libertad. De los dos pueblos, judíos y gentiles, Cristo creó el nuevo hombre. Entonces, ¿para qué sirvió la ley? Pablo escribió a los Gálatas: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Servir de ayo significa servir como tutor, a fin de guardarnos mientras aún éramos niños, cuando no sabíamos hacia dónde ir ni discerníamos la derecha de la izquierda. Pablo prosigue diciendo que una vez que la fe vino, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.
Esto podemos ver en Gálatas capítulo 3, versículos 25 al 29. Cuando nos despojamos del viejo hombre, con las obras de la carne que corrompen y dividen, y nos revestimos de Cristo como el nuevo hombre, producimos el fruto del Espíritu. Este es el deseo de Dios para nosotros. Amén, hermanos. Jesús es nuestro Señor.